¿Qué pasa, chavales? Bienvenidos de nuevo a un nuevo vídeo de una consolita arcade. Fijaros qué pedazo, que esto pesa más que... Madre mía, fijaros qué pedazo de máquina arcade. De estas que llevan, ya saben, las dos palanquitas, los dos jugadores y demás. Y nada, ya hace tiempo mostramos una. Esta parece ser que es otro modelo. Me lo han enviado y me ha dicho, Nano, aquí lo tienes, échale un ojillo. Y bueno, aquí podemos ver pues una máquina arcade clásica profesional, diseño profesional. La verdad es que vienen bastante bien. Así que nada, chavales, vamos a verla, vamos a ver los componentes, los juegos que trae, el menú y demás. Vamos a ver si merece la pena por el precio que tiene, que supera, creo que son los 90 euros, si merece la pena o no comprarse una, ¿vale? Comparándolo con otro sistema donde también podemos jugar arcade. No es que lo vayamos a comprobar directamente por pantalla, pero sí, pues vamos a hablar un poquito de los precios, como digo, para ver si merece la pena o no merece la pena hacerse con un mandito de esto. Así que venga, vamos al lío. Y bueno, chavales, pues aquí tenemos la consolita, como ven, mando arcade, dos jugadores, botón de insertar crédito, un jugador, el típico joystick como vimos anteriormente. La verdad suena bastante bien. Los botoncitos, trae una pequeña lámina aquí que se la podemos quitar después, ¿vale? Para protegerla, la podemos ver aquí abajo. Bueno, aquí debajo podemos ver que si le tiramos ahí, pues quitamos esta protección, ¿vale? Yo no se la voy a quitar. Y del mismo modo, pausa, dos jugadores y los botones, aunque algunos vienen un poquillo ahí como marcados al haberlo puesto, ¿vale? Eso es lo que tenemos en la parte de delante, un pequeño botoncito. Vamos a ver qué tenemos en la parte de atrás. En la parte de atrás, chavales, botón de encendido, entrada de corriente, salida HDMI, salida VGA, salida de audio por si queremos conectar auriculares, ruleta de volumen, ¿vale? Botón de setting, será para actualizarlo, para resetearlo, y dos puertos USB. ¿Y qué más nos traía? Pues nos traía un botón de cada uno de recambio, como podemos ver aquí, uno rojo, uno negro, por si tenemos que cambiar alguno, un pequeño conector por si estamos usando otra región que podamos conectarlo a la corriente, ¿vale? Tenemos también el adaptador de corriente para poder conectarlo, un cable VGA, doble VGA para conectarlo a un monitor. Tenemos un cable doble USB por si queremos conectar algún tipo de mando. El cable de corriente, ¿vale? Que en esta ocasión pues vemos que pues ha venido roto y ahí está el culpable, chavales. Ha venido un poco roto, pero bueno, ya le buscaremos otro para hacer la prueba. Y por último, cable HDMI, chavales, esto es lo que trae la consola. Ahí estamos viendo, ¿vale? Buen tacto, me gusta, ¿vale? Normal. Esto me gusta que sea de metacrilato, bastante duro. Hay que tener cuidado con el plastiquillo, ¿vale? Para no arañarla mucho. Y nada, pues vamos a... Bueno, chavales, pues aquí tenemos la consola, primer encendido. Y fijaros, ¿vale? El vídeo que sale al inicio, pues va un poco lagueado, el sonido va un poco mal. Imagino que esto será cosa de que habrá que abrir la consola, actualizar la tarjeta de memoria y demás. Pero bueno, yo lo voy a dejar tal como está, ¿vale? Tenemos aquí un pequeño vídeo de presentación. Ahí está, chavales, ya estamos por aquí. Bueno, pues como os decía, el manejo, pues como no, hay que leerse el librillo porque es un poco complicado al principio, ¿vale? Aquí, pues... como vemos en la parte superior tenemos juegos 3D, juegos 2D, juegos recientes, etcétera. Y para intercambiar entre esas opciones pues habría que pulsar el UMP Start, el jugador 1. Y como vemos ya con uno de los joysticks, con el izquierdo, pues podríamos cambiar entre los juegos, ¿vale? Deciros que habrá juegos que funcionen, juegos que no, porque esto tiene 2000 y pico de juegos y lógicamente no todos van a funcionar. Pero bueno, es lo que tiene este tipo de consola. Vamos a irnos al apartado 2D, ¿vale? Le vamos a dar a botón A o al botón Start nuevamente. Vamos al botón Start, ahí está. Ahí tenemos. Y bajamos. Y aquí pues tenemos, fijaros, 2500 juegos, ¿vale? Tenemos 2500 juegos con una combinación de botones, izquierda-derecha, al mismo tiempo pues vamos cambiando. Si quiere vamos a probar cualquiera, ¿vale? No sé, vamos a buscar alguno. También vamos a ver, tenemos Mr. John. Bueno, fijaros el tipo de juego. Bueno, es que aquí de todo, 2000 y pico de juegos. Aquí te aburres, te mueres y no te lo has pasado todo, ¿vale? Vamos a coger algún Street Fighter. No están ordenados, creo que no están ordenados alfabéticamente, porque lo mismo vemos la T que la M. Tenemos un pequeño icono, si un juego de carrera, de fútbol, de disparo.
arcade. Eso está bien porque así por lo menos sabéis de qué tipo de juego es. Red UFO. Fijaros un montón, ¿vale? Bueno, lo que es el joystick y botones básico, normal, ¿vale? Vamos a poner cualquier juego. Galaxy Wars, ¿vale? De disparo, bueno, estos son... voy a buscar algunos. Es que no, ya os digo, no están ordenados alfabéticamente, ni mucho menos. Esto va aquí, le han puesto a la volea, allí mismo. ¿Dónde ponemos el World Hero? Pues ponlo donde te dé la gana. Bueno, aquí parece ser que sí, que están ordenados, ¿vale? World Hero, fijaros, chavales, que hay un montón. O sea, Wonder Boy... tipo juegos arcade. Bueno, esta consola tampoco es que le vaya a pedir emular PS2 ni mucho menos, pero bueno, es lo que es. Por el precio que tiene, pues no es que te encuentras esto, no sé, no le puedes pedir mucho más, ¿vale? Vamos a ir hacia atrás a ver si está uno de mis favoritos, el Snow Bros, que ya saben, si eres recurrente en el canal, pues seguramente me hayas visto ya probando, que no creo que esté, ¿vale? Snow de la SLU, fijaros, vamos a ver por ahí. Supercross, Super Snow Brother 3, Snow Brother 2, ahí tenemos Snow Bro, Tic y Tom. Vamos a darle a la A, que sería uno de los superiores. Y ya tenemos, como digo, algunos cargarán, otros nos cargarán, pero bueno, por el precio que tiene, tampoco se le puede pedir mucho más. Verse se ve muy bien, tiene un pequeño filtro ahí, lo habéis visto que está todo muy curvado. Este tipo de filtros a mí personalmente no me gustan, pero bueno, vamos a ponerle algunos créditos. Ahí está, coin, ahí está. Y por lo demás, pues vamos a probar el manejo. Los botones, es cuestión de acostumbrarse. Ahí está. Ya digo, el filtro que le han puesto a este juego se lo carga. A mí personalmente no me gusta este tipo de filtro que tiene puesto, pero bueno, para gustos colores, ya os digo, a mí en lo personal no me gusta, ¿vale? Este filtro de este juego en concreto, ¿vale? Quizás sea lo que esté emulando, este tipo de ROM que esté emulando, que no sabemos tampoco a qué ROM se han ido, si de MAME, si de PFBA, ¿vale? No sé qué consola estará emulando ahora mismo. Venga, vamos a cambiar de juego. Para cambiar de juego tenemos que pulsar el botón pause del lado derecho, ¿vale? Tenemos coin, un P Start, pause y 2 P Start. Y aquí tenemos pues para guardar, para salir. Y nada, nosotros pues vamos rápidamente a salir. Vamos a probar algún otro tipo de juego, ¿vale? No sé si algún Street Fighter por ahí. Vamos a buscarlo, ¿vale? Vamos a buscarlo por aquí. Lo encontramos rápidamente. Mira, los Simpsons, ¿vale? ¿Quién no ha jugado los Simpsons? Aquí tenemos 2 jugadores. Vamos a probar este de 2 jugadores. Vamos a darle aquí a la A. Ahí tenemos, ¿vale? Esperemos que cargue un poquito. Le metemos crédito. Ahí está. Vamos a pulsar un jugador. Vamos a coger a Bar. No me gusta el filtro que tiene, ¿vale? Le damos ahí. Y el segundo jugador, ¿vale? Vamos a ver si me deja cargar. Ahí está, resumimos. Venga, ahí tenemos. El audio lo veo yo un poco más para allá que para acá. Yo creo que este tipo de consola necesitará algún tipo de actualización que deben estar por la página oficial, ¿vale? Fijaros el filtraco que le han metido, que se han cargado. Ahí está, chavales. El segundo jugador ha salido por ahí March, que la tenemos aquí. Ahí los botones son los de arriba. Ahí está. Venga, vamos. Mira, aquí, bueno, aquí podemos ver, pues movemos los dos. Todo bien, chavales. Aquí todo bien, venga, cambiamos de juego nuevamente. Yo sigo pensando que esta consola necesita una actualización, ¿vale? Seguramente en la página oficial o algo tendrán para actualizar la consola. Más juegos o mejora, imagino, ¿vale? Quiero pensar que sí. Vamos a probar por ahí algún Street Fighter, hemos dicho, ¿vale? Es que se me pasa, ¿veis? Se me ha ido de la S, se me ha ido a donde le ha dado la gana. Vamos a probar en los juegos 3D, que serían estos de aquí, los Tekken, Street Fighter, The King of Fighter. Vamos a apurarlo, vamos a probar The King of Fighter a ver cómo va, ¿vale? Serían aquí. Y vamos a ver qué consola estaría emulando también. A ver si carga del tirón o nos carga algún emulador. Porque esta consola, pues ya saben, suelen tener un emulador interno, el cual estamos jugando todo esto. Como os decía, algunos cargarán, otros nos cargarán, dependiendo también de la ROM, de lo grande que sea, de los requisitos que pida. Pero ya os digo, yo pienso eso, ¿vale? Pienso que esta consola pues llevará fabricada 6, 7, 8, 10 meses y habrá algún tipo de actualización. Porque fijaros, en concreto este juego pues se ha quedado aquí. Se ha quedado la máquina pilladilla. Fijaros, se queda una máquina de esta chinesca pillada, como para no quedarse una PS4, un PC, una PS5. Venga, vamos a un inicio rápido. Vamos a darle un inicio rápido. Bueno, chavales, después de probar, deciros que el apartado de juegos 3D lo que me carga directamente es el emulador Dreamcast. Me muestra el menú de la Dreamcast, pero no carga ningún juego, ¿vale? Así que simplemente aquí no
nos limitaríamos a jugar a juegos 2D. Por eso os decía al principio del vídeo que si merece la pena o no. Bueno, por el precio que tiene, daros cuenta, vamos a probar aquí algún juego 2D. Mientras, por el precio que tiene, vamos a probar cualquier King of Fighters, a ver si quiero iniciar. No te podrías comprar, por ejemplo, te podrías comprar una Raspberry Pi 4, ¿vale? Que podría estar similar al precio. Pero claro, ya tendrías que comprarte también, pues, mando, tendrías que comprarte una micro SD, tendrías que necesitar algo donde ponerlo todo. Y aquí viene todo junto, ¿vale? Es lo bueno que tiene. Luego sí es verdad que si te buscas una pequeña consola o te creas una pequeña consola arcade, he visto gente, ¿vale? Vamos a ponerle crédito aquí. He visto gente que le pone a la consola, ¿vale? Que le pone este mismo mando, se lo acopla donde van los mandos. Yo eso lo desaconsejo totalmente. Pero bueno, este tipo de máquina, la anterior que probamos, deciros que para mí mucho mejor que esta, ¿vale? Para mí mucho mejor que esta por el filtro y bueno, yo sigo pensando que puede ser que haya algún tipo de actualización en la página. Vamos a darle aquí a todos los botones, vamos, elegimos, ¿vale? Este juego en concreto pues parece ser que no tiene apenas volumen, ¿vale? Tiene un volumen muy bajo, apenas se escucha, puede ser también fallo del emulador interno. Por eso os digo, esto mismo pues así directamente, pues no sé, veo que hay otras mejores, ¿vale? Quizás valgan algo más, quizás eso, por eso esta valga algo menos, porque necesite de algún tipo de actualización. Así que yo creo que aquí pues poco más hay, porque esto pues lo que vale es para jugar juegos típicos arcade, que podemos jugar en cualquier PC, así baratillo. Y nada, si yo les dejo el link en la descripción del vídeo, si alguien las quiere comprar, después de lo que ha visto que lo compre, y si alguien no lo quiere comprar, pues que no lo compre. Yo simplemente les dejo ahí. Me acabo de dar cuenta que tiene un botón iluminado, por lo menos eso aquí, no sé si se ve bien, tiene un botón iluminado. Y por lo demás, pues poco más, chavales, 2000 y pico de juegos, algunos funcionarán, otros no funcionarán. A ver si tienes bug de audio, ahora estoy escuchando un pequeño zumbido. Bastaría con apagar y encender la consola, ¿vale? Así que nada, no les hago más perder el tiempo. Aquí tienen esta review real. Aquí no hay, no porque me la hayan mandado tiene que ser bueno, ni mucho menos. Esta en concreto, pues yo optaría por unas un poquito más caras. Pero bueno, si esta tiene actualización y después de eso se mejora por el precio que tiene, pues nada, también sería una buena opción. Seguramente ustedes que entienden más de este tema de consolas, están más puestos en este tipo de consolas y sabrán si hay o no hay actualizaciones. Así que nada, nos vemos en el siguiente vídeo como siempre y adiós.